La escuela de Mileto marca el inicio de la historia de la filosofía. En el siglo VI a.C., en la ciudad jónica de Mileto, en la costa de Asia Menor, un grupo de pensadores se atrevió a formular una pregunta que cambiaría para siempre nuestra manera de pensar. ¿De dónde proviene todo lo que existe? Hasta ese momento, los griegos explicaban el mundo mediante mitos y narraciones divinas. Pero Tales, Anaximandro y Anaxímenes dieron un paso decisivo. Dejaron de mirar al cielo buscando respuestas sobrenaturales y empezaron a observar la naturaleza misma. Así nació el pensamiento racional. A estos filósofos los unía una misma búsqueda: encontrar el arjé, palabra griega que significa principio, origen o fundamento. El arjé debía ser algo eterno, común y presente en todas las cosas, capaz de explicar por qué el mundo cambia sin dejar de ser el mismo. Por eso, cada uno propuso una respuesta diferente. Pero acá, lo importante no es tanto cuál de ellos tenía razón, sino que iniciaron una forma nueva de preguntar, buscar causas naturales, razonables y universales. De su asombro por la naturaleza nacerá todo el pensamiento científico y filosófico de Occidente. Comencemos. Continuaré hablando sobre Tales de Mileto. Es reconocido como el primer filósofo porque plantea una explicación del origen basada en un fenómeno universal, como lo es el agua. Sostuvo que el agua es el arjé, o sea, el principio originario del que proceden todas las cosas. Esto no es un mito, sino una hipótesis naturalista apoyada en observaciones. La vida depende de la humedad. Los alimentos y semillas son húmedos. Sin agua no hay crecimiento. Desde ahí, el agua puede pensarse como sustrato único detrás de la multiplicidad. Tenía sus fundamentos y decía como punto 1 la observación de la vida. Donde hay agua, hay vida, pero donde falta, la vida cesa. Esto sugiere un criterio empírico. Lo vital requiere agua. Por tanto, lo vital proviene de aquello que lo hace posible. También decía las transformaciones visibles, el agua cambiante, mar, ríos, lluvia, vapor y hielo. Permanecen siendo lo mismo, pero todo bajo estados distintos. Esa permanencia en el cambio orienta a pensarla como origen común. Luego se tenía la unificación explicativa, un solo principio que busca explicar lo uno y lo múltiple, la diversidad de las cosas con un trasfondo unitario. Dentro de la cosmología y naturaleza, también se le atribuye una cosmología donde la Tierra flota sobre el agua, lo cual explica fenómenos como los terremotos. El temblor proviene del movimiento del sustrato acuático, aunque hoy sabemos que no es correcto. El valor filosófico está en buscar causas naturales para fenómenos naturales. La importancia de Tales no es solo decir agua, sino cambiar el método, del mito al logos. Propone una causa natural única, y con todo esto da inicio la filosofía de la naturaleza. Sus supuestos fomentan meditar, observar, calcular, astronomía, geometría, como vías de conocimiento racional del mundo.
Y nos preguntamos, ¿qué aporta elegir un elemento observable y vital como principio? Podríamos pensar que aporta claridad y cercanía, ya que conecta la explicación del mundo con algo tangible y esencial para la vida. Aparte que facilita la comprensión al basarse en experiencias comunes como el agua que fluye o el fuego que transforma. Además, permite construir una visión unificadora de la realidad desde lo concreto. Aunque esta elección tiene limitaciones al intentar explicar fenómenos opuestos o distintos. Por ejemplo, si se toma el agua como principio, resulta difícil justificar lo seco o lo ígneo sin caer en contradicciones. Esto muestra que un solo elemento no basta para abarcar la complejidad del mundo. Bien, entonces ahora nos vamos al siglo VI antes de Cristo, en la ciudad de Mileto, en la costa jónica de Asia Menor, ¿verdad? Donde vamos a encontrar a un pensador audaz que se atrevió a imaginar el origen del mundo sin recurrir a mitos tradicionales de la época, ¿verdad? A dioses. Entonces les estoy hablando de un presocrático y su nombre pues es Anaximandro, ¿verdad? Discípulo de Tales de Mileto y miembro destacado de la escuela de Mileto, una de las primeras comunidades filosóficas de la historia. Anaximandro va a representar un salto, voy a decir, cualitativo en el pensamiento humano. Fue el primero en proponer que el principio de todas las cosas, el arjé, no era un elemento conocido como lo es el agua, el fuego, el aire, la tierra, sino algo mucho más profundo, más abstracto, más radical, el apeirón. El apeirón es todo lo indefinido, lo ilimitado, lo eterno. Por eso postuló que el apeirón pues no tiene forma ni fin, no nace ni muere, que está más allá de nuestro conocimiento empírico, pero que da origen a todas las cosas. Fue también pionero en otros campos, elaboró el primer mapa del mundo conocido, implementó el reloj solar en Grecia y propuso una teoría de evolución, ¿verdad? Donde los seres humanos pues no surgimos tal y como somos ahora, sino que venimos de ambientes acuosos, de agua, acuáticos. Entonces prácticamente peces, ¿verdad? Que nos fuimos adaptando a las necesidades, al ambiente, y que hubo un punto que pudimos ser tan fuertes que logramos sobrevivir fuera de estos ambientes acuáticos. Entonces Anaximandro, con su pensamiento y su mirada cósmica, pues nos invita a pensar el origen, en el cambio, en el tiempo, en el misterio, no como enigmas que no puede solucionar la mente, ¿verdad? Sino como desafíos más bien para la razón, como esos caminos para alcanzar la sabiduría. Su método pues se basaba en la observación, el razonamiento y la búsqueda de causas naturales, lo que lo convierte en uno de los primeros científicos de la historia. Su legado pues es inmenso, ¿verdad? Tanto que llegó a influir en Anaxímenes, en Heráclito, en los estoicos y en toda la tradición filosófica posterior. Incluso hoy su idea del apeirón sigue siendo una fuente de inspiración para pensar en lo que está más allá de lo conocido, ¿verdad? Lo que se escapa de nuestras categorías, lo que permanece como misterio. Entonces es uno de los presocráticos importantes, ¿verdad? Que se salen, como les mencionaba, de darle al arjé una forma pues material. Igual creo que el otro es Empédocles, ¿verdad? Que va a proponer
que el amor y el odio, ¿verdad?, mueven a los 4 elementos y a partir de ese movimiento se van a surgir las cosas. Entonces son dos filósofos pues bastante importantes en ese sentido, revolucionarios en su pensamiento, como todos los demás presocráticos. Y pues esto de Anaximandro. Muchas gracias. Bueno, y ahora que ya vimos a Tanes de Mileto, que él decía que Enargé, o en principio de toda la realidad, provenía del agua, y de Anaximandro, que decía que Enargé, o en principio de toda la realidad, era Napeiro, que es decir, que era no indeterminado o no ilimitado, viene Anaxímenes, quien dice que Enargé, o principio de todo, parte principalmente del aire. ¿Qué quiero decir? Él divide esta explicación en dos partes. Uno que es la rarefacción, que es que el aire es más tenue. ¿Y esto qué puede provocar? En fuego. ¿Qué quiero decir? Que el aire es un poco más denso, más delgado, y esto provoca en el fuego. Por otro lado, la condensación, que es el aire más denso. El aire se oprime o se comprime, y esto da a lo que es el viento, las nubes, el agua, la tierra y las piedras. Así, una misma sustancia que es el aire genera todas las cosas, por grandes como por pequeñas, y en el principio moderno físico continuo de cambio. También Anaxímenes compara microcosmos y macrocosmos. Así como en aire es en alma, puede ser en alma, mantiene una unidad en el cuerpo, y en aire envuelve y cohesiona en el mundo. Como eso subraya una unidad viviente de la naturaleza, sin recurrir a mitos. Anaxímenes parece que puede retroceder, pero no, al contrario, él utiliza las dos formas, tanto de Tanes de Mileto, que decía que todo se reunía en agua, y como Anaximandro, que desmentía o iba en contra de Tanes de Mileto, que no puede ser algo físico. Aquí Anaxímenes une las dos diciendo el aire puede ser tanto físico, en el caso de las rocas, las nubes, el agua o la tierra, y a la vez puede ser algo que no sea tan físico, que no se puede ver, como en fuego. Recordemos que en fuego no tiene tan sí una forma física firme como puede tener una roca o el agua. Esto, y por eso Tanes al principio Anaxímenes puede decir que está en contra o puede retroceder, pero no, da una nueva explicación. También explica que la lluvia, el granizo, la nube, los truenos y los vientos son procesos del aire, condensación y choque de enfriamiento, y concibe que la tierra sostenida por el aire. Aquí, como podemos ver, Anaxímenes da un nuevo arjé, algo que se puede y se divide en dos partes, y que puede ser dos partes, algo sólido y a la vez algo que puede ser tenue, dando a entender de que el aire también del aire es, como quien dice, se encuentra dentro de nosotros. Recordemos que puede ser de que Anaxímenes pudo haber observado en los seres humanos y en todas partes como el aire entra en nuestro sistema y permanece en nosotros. Y a la vez eso le pudo haber dado una idea de decir quizás el aire puede ser algo más, puede ser en origen de arjé, o en principio de la realidad de todo. Después de escuchar a nuestros tres pensadores, podemos reconocer que la filosofía nació del asombro. El asombro ante el cielo, el mar, la vida, el cambio. Los milesios buscaron un principio que diera unidad a la diversidad del mundo y descubrieron que el universo no es un caos, sino un orden comprensible. Tales nos enseñó a observar lo visible, el agua que da la vida,
y al pensar desde la experiencia. Anaximandro nos invitó a ir más allá de lo tangible, a imaginar un origen sin límites. Anaxímenes nos mostró que lo invisible, como el aire que respiramos, puede ser el hilo que conecta todo lo que existe. En conjunto, ellos abrieron el camino a una nueva forma de conocer. Razonar, no solo creer; explicar, no solo narrar. Su legado es más que una teoría, es una actitud ante el mundo. Preguntarse por el origen es también preguntarse por nuestro lugar dentro de él. Así, la escuela de Mileto no solo fue el inicio de la filosofía griega, sino también el primer intento del ser humano por comprender con la razón lo que antes explicaba con el mito. Y ese impulso de pensar y buscar sentido sigue siendo el corazón de la filosofía hasta hoy. Muchas gracias por su atención.